Vale, pues ya volvimos. Bueno, esta nota que llamó mi atención, igual nos la compartió Damián Muñoz Ledo. Nos dice que el Senado echa al sindicato del Consejo de Pemex. El Senado de la República, en sus comisiones unidas, realizó modificaciones del último minuto al dictamen de reforma energética que aún debe ir al Pleno de la Cámara Alta. Entre las nuevas modificaciones se hizo oficial la salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex, donde actualmente ocupa 5 de los 15 asientos que componen este consejo. La salida del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana era una de las condiciones claves del PAN para votar a favor de la reforma energética, que desde este domingo se debate en la Cámara Alta y que principalmente es impulsada por el PRI. La expulsión del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex quedó resuelta con las modificaciones realizadas al artículo 20 transitorio y su fracción 4, en la que queda establecido que en adelante el Consejo tendrá 5 consejeros venidos del gobierno y 5 independientes, aunque el PAN exige que sean solo 9 los consejeros. Y esto ya se había previsto. Antes de que se oficializara la salida del sindicato del Consejo de Pemex, los senadores del PRI agradecieron la labor del también senador y líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, al frente de ese organismo, al calificarlo como un gran líder colaborador que se portó a la altura. Carlos Romero Deschamps no ha emitido opinión formal alguna como líder del sindicato petrolero, pero más temprano por la mañana sostuvo una reunión con los líderes de la bancada del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, entre ellos Manlio Flavio Beltrones, líder de la bancada tricolor en San Lázaro. La reforma energética prevé reducir de 15 a 9 los asientos en el Consejo de Administración de Pemex, además de que la totalidad de los consejeros cuenten con la profesionalización adecuada para ocupar estos cargos. Con la eliminación del sindicato del Consejo de Administración de Pemex, terminan 75 años de influencia de este organismo al interior de la petrolera mexicana, tiempo en el que la opacidad fue la constante, luego que, por ejemplo, los desvíos de recursos marcaron al sindicato, como el traspaso de al menos 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Entre otras modificaciones, se incorporan cambios adicionales a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como a 13 artículos transitorios en los que se establece que se promoverá la inversión nacional en la industria de la proveeduría, además de que se les da a Pemex y a la CFE un plazo de 2 años para convertirse en empresas estatales rentables. Se modificó además la legislación del dictamen para que en adelante se les deberán en vez de podrán, en referencia a los contratos de servicio de utilidad compartida, de producción compartida o de licencias. La reforma del sector energético establece en su dictamen aprobado ayer por las comisiones del Senado en lo general que el Consejo de Pemex deberá ser integrado por 5 consejeros del gobierno, entre ellos el secretario de Energía, quien además ocupará el cargo de consejero presidente, mientras que el resto serán consejeros independientes pero expertos reconocidos en la industria petrolera. Pues se le acabó la minita de oro a Romero Deschamps. Termina en los 75 años de influencia del sindicato petrolero en el Consejo de la Administración de Pemex. Y digo, a causa de las reformas energéticas, esta reforma energética principalmente, pues vaya, él ya se llevó su dinero, él ya hizo dinero, ya generó muchísimo. ¿Y qué le podemos hacer? Creo que nada. Por fortuna, se terminan los 75 años de reinado de Romero Deschamps y del sindicato petrolero. Digo, los 75 no fueron de Romero Deschamps, pero en los últimos sí. Pero al menos ya el sindicato no va a tener
ninguna injerencia dentro del Consejo Administrativo de Pemex, y eso está muy bien. Desgraciadamente no aporta tanto en contra de la reforma, o sea, nada más le quitaron unos pesos a una pinche lacra grande, pero los millones se van a ir al extranjero, eso lo sabemos bien. Ese es el gran problema. Y hay un comentario de Uzi Levy que dice: fui vegetariano por 2 años, a veces es más caro, pero sí más saludable. Las lentejas son buen sustituto. Fíjate que sí, Uzi Levy, por desgracia, en ocasiones ser vegetariano o vegano resulta ser más caro, porque sí hay algunos alimentos que son un poco más elevados en su costo, que no tan fácil los consigues en los mercados de aquí de México, y pues algunos se tienen que comprar en supermercados, pero pues sí, son caros. Tal es el caso de ¿cómo se llama el hongo este? ¿El hongo de Porto Alegre? Portobello. Por ahí iba. Entre Bello y Alegre hay un pequeño paso. Portobello, El hongo de Portobello, que pues es carísimo aquí en México, al menos nosotros lo hemos buscado y lo hemos encontrado hasta en 60 pesos kilo. No, ni siquiera es el kilo, son como 6 piezas. Bueno, pensemos que sea el kilo, 60 pesos. O sea, sí está carito. Desafortunadamente sí, muchas veces es más caro ser vegetariano, pero vaya, pues yo creo que si nos hacemos vegetarianos y promovemos el autocultivo, podemos ahorrarnos un poco de dinero. Dice Hiram: todo eso se resume en una palabra: privatización de petróleo y electricidad. Exactamente, Hiram, diste en el punto que era lo que iba a decir ahorita. Todo esto va a lo mismo, la privatización, y al final de cuentas la reforma sigue. Lograron echar afuera al sindicato, sí, ya el sindicato no tiene injerencia, pero la reforma no se modifica, la reforma va a continuar. A final de cuentas es la misma chingadera, y dicen 2 años para que Pemex y CFE demuestren ser empresas que de alguna manera van a ser estatales. No sé de qué manera lo van a demostrar. Obviamente en 2 años van a demostrar que no son empresas que pueden ser sustentables, y pues ahí es donde se va a presentar de manera más sádica la privatización tanto del petróleo como de la energía eléctrica. He ahí el grandioso problema. Y bueno, otra de las notas que llamaron mi atención perdón, esta nota que tiene que ver con el gobierno de Erubiel Ávila acá en el Estado de México. Y no tiene nada de descabellado, digo, yo creo que los que viven en el Estado de México saben que es así. Resulta entonces que Erubiel tiene a la policía más ladrona del país. Esto en realidad es un comentario que hacen en Reporteros en Movimiento. Y dice: qué lástima que el gobierno no haya aceptado que se realizara el evento, según por inseguridad, hablando del Hell and Heaven. Que no manche la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es una bola de policías más corruptas de Latinoamérica. Asaltan, roban, insultan, sobajan, y eso no se llama inseguridad. Este evento era una puerta al turismo internacional, pero veo que no tiene interés en crecer turísticamente y mucho menos demostrar que él como gobernador tiene los medios, los recursos y la capacidad para hacer este evento y muchos más. Qué lástima que demuestre su poca capacidad para tomar las riendas de su estado y decir: a ver, cabrones, el gobernador soy yo,
y si quieren su pinche evento se hará así. Pero no le faltó carácter para imponerse y demostrar quién tiene el poder, ni hablar. Mayor suerte para la próxima. O mejor, un mejor y capaz gobernador para la próxima gobernatura. Eso sería lo mejor, sin duda alguna. Sabemos que la policía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, son de las más corruptas. No sé si a nivel Latinoamérica, pero al menos sí dentro del país son de las más corruptas. Porque en efecto estos güeyes extorsionan, roban, también insultan, sobajan, agreden e inclusive me atrevo a decir que secuestran. ¿Por qué? Porque hacen detenciones a lo pendejo. A mí me ha tocado ver cuando hacen sus pinches retenes y operativos de seguridad, según ellos, en donde detienen a quien quieren. Y le preguntan y le insisten y le buscan por todos pinches lados a ver de dónde le puedan sacar un chingado peso. No se diga al transporte, como por ejemplo, al transporte de carga, tiro por viaje los detienen. Revisión de documentos, ya saben, los operadores del transporte de carga pues deben de estar al 100% en sus documentos, porque si no, pues sí, eso infringe ley. Pero estos güeyes le buscan. Y hablando del transporte público, ahora lo voy a decir, los taxis en el Estado de México, en su mayoría son irregulares. Algunos cuantos sí están regularizados. Y estos güeyes agarran parejo, regulares e irregulares, o los llamados piratas. A los piratas, pues sí, los multan y ya. Y a los que están regularizados, puta, le buscan cualquier detallito. Sí por la pintura, sí por la defensa, sí porque un faro no sirve bien, si tu cromática está más abajo, si tu cromática está más arriba, si porque traes alguna sombra en el vidrio, no vidrio polarizado porque no los traen polarizados, sino que traen sombras en el vidrio, de esas sombras de tela, sí porque traen botaaguas. O sea, le buscan cualquier detallito para estarlos chingando. Inclusive, si existe alguna calcomanía pegada en el vidrio, eso ya puede ser causante de una multa o de una infracción. Sí, así como lo escuchan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es corrupta hasta su chingada madre, de verdad. ¿Y por qué hablaba acerca del caso de inclusive, o sea, aparte de los robos y todo esto que hacen, secuestros? ¿Por qué? Porque hacen operativos de transporte y detienen a cualquier vehículo, y al no poderle sacar su mordida, les empiezan a decir que van a ser trasladados al Ministerio Público y la chingada y bla bla bla. Total, que llega la grúa, que anteriormente usaban grúas Castillo, luego grúas Ramírez, ahora no sé qué grúas estén usando, pero bueno, llegaban grúas que ni siquiera eran de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando se supone que ellos deben de tener su propio servicio de grúas. Bueno, llegaban grúas, enganchaban a los vehículos y se los llevaban. Muchas veces el dueño del vehículo o se iba arriba del vehículo o acompañaba a los patrulleros en la patrulla, cosa que no debería de ser, pero bueno, así lo hacían. Y en el trayecto ni siquiera los presentaban al Palacio Municipal o al Ministerio Público, vaya, no los presentaban y les pedían dinero para dejarlos ir, desde 500 hasta 3,000 pesos, más aparte pagarle a la grúa.
Un arrastre de grúa, cuando es una distancia corta, te está costando casi 1,200 pesos. Págale a la grúa el arrastre y a mí dame 500 pesos y te dejo ir. Y eso es un secuestro. ¿Por qué? Porque ni siquiera los están presentando al Ministerio Público, ni siquiera los están presentando a Palacio Municipal, ni siquiera, vaya, no existe otra autoridad en donde se le presente en este caso el inculpado o a quien comete la infracción según ellos. Para mí eso es secuestro, porque eso es privación ilegal de la libertad. Que son corruptos, claro que son corruptos. Que son rateros, claro que son rateros. Y lo voy a decir así: no todos los policías actúan de la misma manera, pero los policías que actúan de esa manera son aquellos que reciben la orden de los superiores de tener que remitir a tantos vehículos diarios, de tener que entrarle con tanto dinero diario, de tener que pagar una cuota. Sabemos que las corporaciones policíacas tienen corrupción dentro de su estructura, corrupción a grandes niveles. Tienen que pagar por un buen chaleco, tienen que pagar por un arma que funcione, tienen que pagar por todo. Es más, hasta en el pase de lista tienen que darle sus 5 pesos o sus 10 pesos al comandante que en ese momento le toca pasar lista. Si no acceden, son castigados. Son castigados y a ellos les llaman encarcelamiento, se les encarcela 24 o 48 horas, dependiendo. A causa de esta corrupción que se vive dentro de las corporaciones policíacas, pues ellos tienen que actuar de esa manera, y los que acabamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos. Ese es un mal que viene desde hace años, y dudo mucho que se termine. Dudo mucho que se termine. Algo que sí es muy cierto, y creo que ninguno me dejará mentir, es de que en muchas de las ocasiones también uno como ciudadano tiene la culpa de alimentar esta corrupción. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que la infracción o multa que vamos a pagar es de casi 1,000 pesos, más el arrastre de la grúa, 2,500 pesos, y te piden 1,500 para dejarte ir. Y prefieres darle a ellos los 1,500 que llegar a pagarle al gobierno los 2,500 pesos. Muchos de los ciudadanos tenemos culpa por alimentar esta corrupción. Desafortunadamente, como lo decía hace un rato Monena, por evitar los procesos tan tediosos ante un ministerio público, prefieres pagarlo. Dice Draco Guerrero: una vez a mí me la querían aplicar, pero me moví a Contraloría y se la pelaron. Me pedían 3,000 pesos. Pues fíjate, hablas de una cantidad ya excesiva. Hay algunos otros que por faltas estúpidas de según ellos, faltas al reglamento de tránsito, te quieren sacar 500, 600, 800 pesos. Las multas, según el reglamento de tránsito metropolitano, que es el que aplica, no es el que quieran aplicar ellos, van de los 5 a los 10 días de salario mínimo. Si sacamos cuentas que el salario mínimo está como en 63 pesos en el Estado de México, 62, pues obviamente vamos a pensar de 10 días, son 620 pesos. Si va y se paga de manera inmediata es la mitad, son 310 pesos. Y estos güeyes piden 200 para dejarte ir. O sea, imagínense. Dice Hiram: lo dije una vez, en la academia les dicen que su sueldo real está en la calle.
Pues sí, Huron, porque ya saben, salen con esa enmienda, ellos ya saben, ya van mentalizados a que todo lo que quieran ganar lo van a ganar por fuera, no en la corporación. Y eso es muy cierto. Por eso insisto, lamentablemente uno como ciudadano aporta a alimentar esta pinche corrupción. Y ese es uno de los grandes problemas que vivimos, no solo en el Estado de México, a nivel nacional. Pero vaya, con ese pinche gobernador que tenemos en el Estado de México, ¿qué nos podemos esperar? Digo, si el pendejo que estaba era peor, pues este güey es quítate que ahí te voy, la verdad. Porque así como canceló en Texcoco el Hell and Heaven, pues ha hecho otras tantas pendejadas a nivel gobierno. Ha permitido que se prolifere la delincuencia. Y no se diga en Ecatepec, puta, en Ecatepec está muy cabrón. Y digo, no es único el municipio, son varios los municipios, ¿no? Hablábamos de que ya acá en ¿cómo se llama este municipio? Ahí por el Toreo. Se me fue el nombre. Tlalnepantla. En Tlalnepantla ya se está proliferando más la delincuencia. En Naucalpan, en Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán. O sea, ya son muchos. En Los Reyes La Paz, digo, es un municipio donde a cada rato hay balacera. Entonces, digo, con ese pinche gobierno y con la corrupción que existe en los cuerpos policíacos, no llegamos a ningún lugar. Desgraciadamente, como lo dije hace un rato, el ciudadano es el que termina pagando los platos rotos. Y no nos queda de otra más que aguantar, porque si te pones en contra, te va mal. Como puede ser que te pongan unos chingadazos y hay que de todo, como puede ser que te encarcelen y para que te dejen salir, está cabrón. Entonces digo, si todos actuáramos de manera adecuada y no permitiéramos que estos güeyes sigan abusando y tuviéramos nuestra documentación en regla, no pasaría nada. Pero muchos compañeros taxistas no tienen su documentación en regla, por el motivo que ustedes quieran. No traen tarjetón, no traen licencia, no traen seguro. La cromática está mal, porque lo hacen en lugares más económicos. La cromática original cuesta 790 pesos, y en los lugares más económicos la cromática autorizada, entre comillas autorizada, cuesta 400 pesos, entonces prefieren pagar 400 que casi 800. Pero ahí es donde está todo el punto. O sea, si uno como ciudadano no hace por tener sus cosas bien, al día, tal cual, o sea, sin problema, no le vamos a dar motivo a ninguno de estos cabrones para que nos puedan multar o infraccionar por tonterías. Dice Hiram, en Izcalli, sí, Cuautitlán Izcalli está muy feo, muy cabrón. La verdad es que ya son muchos los municipios del Estado de México donde la delincuencia prolifera y donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace de las suyas. Vaya, no solo nos chingan los delincuentes, también nos chinga la policía. Ese es el gran problema. Desgraciadamente es un cáncer que ya está muy avanzado en el Estado de México. Desde el gobierno de Emilio Chuaifet, precisamente, desde ahí ya se viene todo este desmadre. Imagínense entonces hacia dónde vamos. O sea, digo, no hay para dónde hacerse. Si caminas hacia la derecha te asalta un cabrón, y si caminas hacia la izquierda te detiene un policía. En cualquiera de los dos te quitan dinero. Eso es lo más triste, pero es una situación real y la estamos viviendo hoy en día en el Estado de México. Todos aquellos habitantes del Estado de México no me dejarán mentir. Ya no salen de sus casas con la misma tranquilidad de antes, ya no pueden asistir al mercado de su colonia porque no saben en qué momento va a ocurrir algo a manos de la delincuencia. No pueden salir en sus autos, porque si salen intranquilos. Y primero, antes de salir, verifican que traigan licencia, verifican que traigan
el documento del seguro, verifican que traigan todo lo necesario. Y aún así, cuando los detienen, los investigan. Dice Hiram, un foco para calavera cuesta 5 pesos, los automovilistas prefieren pagar 50 de multa. Exactamente, Hiram, exactamente, por eso digo, cuando tengamos todo al día y todo viene en orden, vamos a evitar que pasen este tipo de situaciones, este tipo de abusos de parte de los policías. Vaya, si yo sé que mi licencia se vence en un mes, caray, pues voy a estar pendiente para ir a renovar mi licencia. Si yo sé que mi vehículo verifica en estos próximos 2 meses, pues lo llevo a verificación. Pero también en la verificación es un pinche punto de corrupción, porque una verificación que regularmente te cuesta 290 pesos, o no sé ahorita ya cuánto esté, la verificación, creo que es por la calcomanía 00. Pues imagínense, o sea, llegas al verificentro y te dicen, no, pues lo vas a pasar, sí, lo pasas así y te lo rechazan, lo vuelves a pasar y te lo vuelven a rechazar. Para que no te lo rechacen, le tienes que pagar al pelón o le tienes que pagar a la yuyis, porque así son los pinches apodos de los que ahí operan. Tienes que pagarles casi 600 pesos para que el vehículo pase la verificación. Entonces, imagínate. Dice Draco Guerrero, aunque todo esté en orden, te miente. Pero esa vez no me dieron mi papeleta, por eso me di cuenta. Exacto, Draco, es que pues tenemos que estar pendientes de todo. Y yo insisto, o sea, mientras uno no les dé motivos, pues ellos tampoco van a tener como estar chingando. Pero como dices, ve, tú ahí te diste cuenta de que no te dieron la papeleta. Bien. Hay muchos que no lo hacen de esa manera. Hay muchos que le dice el oficial, no, pues son 500 pesos de multa, dámelos y ya ahí muere. Se los das y no te da nada. O sea, vaya, bueno, son de las tantas tonterías que hacen, que cometen los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en muchas de ellas caemos los ciudadanos, desgraciadamente. Entonces, en realidad estamos envueltos en corrupción, por el lado que lo quieran ver. Perdón. Para verificar el vehículo hay que pagar más de lo que se tiene que pagar. Para cuando hay multas o infracciones, con tal de que no remitan tu vehículo al corralón, prefieres pagar. Como dice Hugh Ram, prefieres darle 50 pesos al oficial que cambiarle un foquito a tu faro o a la calavera. Vaya, prefieren gastar más de lo que en realidad deberían de gastar. Por eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía del Estado de México, ha crecido en sus niveles de corrupción porque el ciudadano lo ha permitido. De manera directa o indirecta lo hemos permitido. Es el gran problema e insisto, si a eso le sumamos la corrupción no solo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino hablemos de los verificentros, hablemos por ejemplo en las renovaciones de licencias o tarjeta de circulación o el emplacado o todos los trámites que se tienen que hacer, los trámites vehiculares, digo, pues olvídense. Ya nada más falta que estos cabrones se la quieran sacar. Porque también hacen operativos sobre los motociclistas, ¿no? Sí, hay algunos que no tienen placas ni siquiera. Hay algunos que ni siquiera tienen licencia. Ok, estoy de acuerdo porque no deberían de hacerlo. Pero hay otros que sí tienen sus documentos en orden. O vas a tramitar unas placas para una motocicleta y te tardan 3-4 semanas. ¿Por qué? Porque nunca tienen placas. Entonces digo, la situación de la corrupción dentro del gobierno del Estado de México viene desde el mismo gobernador hacia abajo. Y así como este cabrón se planta a decir que no se hace el evento por mis chingados calzones, bien, pues entonces, pues no vamos a pagar su pinche corrupción por nuestros pantalones.
porque ya no vamos a permitir más, no debemos de permitir más. Desgraciadamente, insisto, los ciudadanos prefieren irse por lo más fácil para ellos, en lugar de aventarse un trámite burocrático. Eso es lo que nos ha venido dando en la madre todos estos años, no solo en el gobierno del Estado de México, a nivel nacional. Es uno de los grandes problemas. Pero bueno, por hoy dejamos aquí la transmisión. La verdad, voy a ser franco, he andado enfermo de las vías respiratorias, mi garganta no me está ayudando mucho, entonces no se me dificulta seguir hablando, honestamente. Ya siento que se me está cerrando la garganta, ustedes lo escucharán en mi voz. Y principalmente por eso pues cortamos ahorita ya el programa. Creo que dimos notas de los más sobresalientes en los últimos días. Y bueno, vamos a ver qué más surge de aquí al próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche. Monena, nos despedimos. Muchísimas gracias, Perónimos. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando esta noche. A las que estuvieron en el chat, muchas gracias. Y a los que no, igual, muchísimas gracias. Y los esperamos el sábado a las 10 de la noche. Buenas noches. Gracias, Monena. Pues sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en el chat. Gracias a todos los que estuvieron escuchando la transmisión y no se conectaron al chat. Muchísimas gracias. Dice Draco, yo la neta ya desde esa vez pido que me hagan la multa y mi papeleta. Mejor me dejan ir sin problema. Es que es lo mejor, Draco. Cuando los enfrentas y les dices, va, pues mi pedo, múltame y ya yo voy a pagar, pues es cuando ya no les conviene, no les parece. Pero eso es lo mejor, es lo que mejor se debería de hacer, Draco. Tienes toda la razón ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me despido por esta noche. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche. Pásenla bonito, cuídense mucho. Aguas con los cambios de temperatura que están muy gruesos. A mí ya me tocó esta ocasión, ni modo. Por ahí hubo 2 que 3 que se alegraron, al saber que había caído enfermo, porque sí estuvo muy cañón, me enfermé muy feo en estos días. Pero bueno, hierba mala nunca muere. Nos vemos el próximo sábado, cuídense mucho. Los dejo con este video de la banda Bastón Varsovia 54 y nos despedimos. Gracias.